Esta es una novela de Conrad Richter. Se llama Una mujer de la frontera y empieza de la siguiente manera. Era su último desayuno en la casa provisional que el negro Tiu Chup había edificado para ellas en los últimos días de la guerra. Lala Portifiel estaba pensando en que sus jóvenes raíces iban a ser arrancadas definitivamente del suelo de la plantación. Bajita, nerviosa hasta las puntas de los dedos, Lala sentía las laceraciones mientras se aferraba inútilmente a los recuerdos de su niñez en la enorme casa, ahora convertida en una parcela de tierra requemada. Cuando los esbeltos candelabros que las altas repisas de las chimeneas parecían tocar el techo, cuando siempre tenían invitados en verano en el pórtico y en el invierno alrededor de los guardafuegos de bronce de la chimenea, los cuales eran demasiado altos para que una niña pudiera calentarse los pies sobre ellos. Y cuando en la inevitable hora del crepúsculo su abuelo la sentaba en las rodillas en el sillón rojo donde más tarde Jefferson Davis se había sentado y cantaba con su suave voz de tenor. Los almohadones de color ciruela del carruaje que las esperaba brillaban al sol matinal, pero Lala solo vio que los negros que trabajaban los campos, aunque ya eran libres como los blancos, habían empezado a salir de sus cabañas para despedir a sus antiguas amas. Cornelia Portefiel y Lala se detuvieron a contemplarles desde lejos. Madre e hija intercambiaron una rápida mirada y echaron a andar hacia la hilera de cabañas. Avanzaban, lentas, arrogantes, bajo los robles que habían sobrevivido al incendio. Cornelia, delicadamente moldeada, de las manos frágiles y rostro de porcelana, apoyada en el brazo de su hija, que poseía la boca y los ojos arrogantes de los Portefiel. Sus vestidos habían sido tejidos en casa. Sus miriñaques rozaban los arbustos, sus botas eran de paño y se abrochaban con botones arrancados de unas botas viejas y forrados con la misma tela del vestido. Los negros, al verlas llegar, se retiraron al interior de las cabañas. Ellas entraron. Les estrecharon la mano y les desearon buena suerte con su nuevo patrono, con el que trabajarían a sueldo. La anciana Mami, ataviada con un delantal blanco y un turbante, se arrodilló y apretó la blanca mano de Cornelia contra su negra mejilla. Las lágrimas bañaron los rostros oscuros y algunos de los negros más viejos sollozaron. ¿Qué va a ser de nosotros sin la señora, la joven señorita? Imerse bajo. Los claros ojos azules de Cornelia Portefiel humedecieron, pero su hija no manifestó la menor emoción. La guerra había endurecido a Laila Portefiel. La había arrancado de las lecciones de francés, de sus labores de aguja, de recibir a invitados al lado de su madre y el pórtico, vestida con un largo chambéry de gasa blanca y a veces con una pelliza de terciopelo. La habían hecho cabalgar por la plantación como un hombre.
ver las rojas llamas devorando los majestuosos hogares que había amado, y contemplar la silenciosa carretera en espera de la aparición de un joven cuyos brazos estaban destinados a estrechar solamente la fría arcilla de Göteborg. La madre y la hija regresaron lentamente hacia el carruaje. El río brincaba como si en lugar de agua corriera por el azogue. Lala sabía el gran sacrificio que hacía Cornelia al dejar el lugar donde su propia madre, con el broche de sauce llorón sobre el pecho, y su padre con la pechera blanca almidonada y el abrigo con cuello de terciopelo, yacían juntos en la negra tierra de la plantación. Madame Portefeuille se sacó un pañuelo de la manga, pero en su rostro no había ninguna lágrima. Hace un hermoso día para viajar, Lala, dijo. Maravilloso, mamá, asintió Lala. Y para sus adentros añadió, no regresaremos nunca. La madre debió leer sus pensamientos. Tu padre dice que encontraremos un lugar en el oeste, que nos gustará tanto como este, le recordó mirando hacia el río. Aquel día, mientras cruzaba los bosques de pinos, las verdes ramas se inclinaban sobre ella y, rodeada de los familiares almohadones de color ciruela, con su madre al lado, y ver John en el pescante, Lala tenía la sensación de que se dirigía a casa de Chadwick o de los Beaufort, pero cuando volvió la cabeza y vio el carromato detrás de ellos, cuando recordó que todo lo que había podido salvar del incendio estaba dentro de aquel carromato. Y de un modo especial cuando vio a Vos y a Vinny en el alto pescante con sus rostros retorcidos, entonces, como despertando de un sueño, el largo viaje que habían iniciado se convirtió en realidad, y también el nebuloso destino que les aguardaba en Nuevo México, donde al acabar la guerra su padre había ido a reunirse con su tío Philip para montar algún negocio y crear un nuevo hogar. Y Lala podía ver mentalmente el gran desierto americano que tenían que cruzar, donde no crecían los árboles, donde solo podían encontrarse indios salvajes, donde los huesos de los viajeros blanqueaban al sol junto a los cráneos de los búfalos. Papá conoce el camino a través de las llanuras, había dicho su madre confiadamente. Dentro de un mes y medio se reunirá con nosotras en el Mississippi. Antes de que transcurriera una semana, el carruaje de los Portefeuille y el carromato habían sido tragados por los rojos caminos de Georgia. Delante y detrás de ellos, innumerables familias sureñas arruinadas por la guerra iban en busca de un nuevo hogar en la frontera del suroeste. Vivir en una casa se había convertido en un sueño lejano, aunque no tan lejano como el Mississippi. Transcurrieron semanas y el lugar en que habían de reunirse con su padre se convertía en algo tan remoto y tan inalcanzable como el retorno a los días anteriores a la guerra. Una noche, la susurrante conversación de los negros sentados alrededor de la fogata penetró en la alfombrada tienda. Nos queda mucho camino que recorrer,
Big John?, preguntó la chillona voz de Viney. No, gruñó el viejo negro. Muy pronto encontraremos a Marce Majo, el gran río. Marce Majo tiene muy buen oído. Si te oye quejarte por las noches, te dará una tanda de latigazos. Y ahora, mejor será que te acuestes, gordinflón. Tal vez no lleguemos nunca al gran río, replicó Vinny. Cada vez que cierro los ojos veo una tumba recién abierta dentro de un cementerio. Nunca había visto una tumba hasta ahora. Oh, déjate de fantasías, gruñó Buzz. Lala trató de sonreír ante la idea de que su padre pudiera azotar a un negro, pero sus pensamientos se dirigieron hacia la luz de la luna brillando sobre las cabañas de los negros, y el sinsonte que cantaba por las noches en el cañaveral. Eran las primeras horas de la tarde cuando el carruaje, desvencijado a causa de las millas recorridas, alcanzó la cima de una elevación del terreno. Ante sí, Lala vio un ancho y verde valle inundado de agua. Sabía que era un río, el más ancho que había visto, y que la orilla opuesta, con sus azules colinas, pertenecía a Arkansas. «Mamá», exclamó tocando la frágil y fría mano apoyada en el asiento a su lado. «¡El Mississippi!». Cornelia Portefiel levantó la cabeza durante cierto tiempo. Contempló fijamente el ondeante mar que bajaba del norte y el grupo de casas en la orilla más próxima. «Lee's Ferry», murmuró para sí misma, y Lala vio que forzaba la vista como si desde allí pudiera divisar la expectante figura de su marido. «Sí, señora Nelia», asintió con entusiasmo Big John. «Hemos llegado al gran río. Ya no necesita preocuparse más por los libertos. Marce Majo lo arreglará todo». Un resplandeciente polvo dorado colgaba de los últimos rayos de sol cuando el carruaje se acercó a la hilera de edificaciones que era Lee's Ferry. Los ojos de la señora Portefiel buscaban ansiosamente una figura familiar. «Pregunta en la tienda, tío», sugirió Lala. Enseguida, Miss Lala, claro». Bill John se apeó del carruaje. Era un negro alto, robusto, consciente de su levita, sombrero de copa y chaleco rojo. Lala vio que el pequeño grupo de ociosos se apartaba con respeto para dejarle paso. Una figura apareció en el umbral de la tienda. Lala levantó un brazo en un gesto de saludo, pero inmediatamente volvió a dejarlo caer. Llevaba un abrigo como el de su padre, pero en el instante en que surgió de las sombras, Lala vio que era un caballero cuyo rostro se adornaba con unas grandes patillas. A la vista de aquel desconocido que se acercaba al carruaje con grave continente, seguido de Mr. John, Lala experimentó la sensación de que una mano negra se había extendido repentinamente delante del sol. «¿Es usted Mr. Porterfield?» «No, soy Madame Porterfield». «Soy la señora Porterfield»,
inquirió el desconocido inclinándose ante Cornelia. Yo soy Augusto Wolf, de Nueva Orleans. Los hermanos Wolf de Santa Fe son primos míos. Acabo de llegar al territorio y el mayor Portefiel me pidió que le entregara un mensaje personalmente. Lamenta mucho no haber podido acudir a recibirlas y le ruega que regresen a Columbus y se queden allí hasta que reciba noticias suyas. Bajó la voz. Le envía esto. Su enorme mano extrajo un voluminoso sobre de uno de los bolsillos y se lo entregó a Madame Portefiel, la cual después de palparlo lo ocultó debajo de un pliegue de su vestido. Lala se había dado cuenta de que el sobre no tenía nada escrito. ¿Hay alguna carta adentro?, preguntó Madame Portefiel, que se mantenía desesperadamente erguida en el carruaje con pálidas mejillas enrojecidas. Augusto Wolf, en tono de pesar que no había ninguna nota. Usted nos oculta algo, dijo la madre de Lala. Si el mayor Portefiel estuviera bien, nada le hubiera impedido escribirme una carta. Augusto Wolf enrojeció, sacó un pañuelo de gran tamaño y se secó la frente. Puesto que insiste, señora, volvió a inclinarse, evitando sus ojos. El mensaje era de su hermano, Mr. Claiborne. La caravana de don Miguel Perea fue atacada por un numeroso grupo de comanches. La mayor parte de los carromatos fueron incendiados. Solo escaparon varios hombres. Su marido, lamento tener que decírselo, resultó herido. Los labios de la señora Portefiel estaban pálidos. ¿Es grave la herida?, susurró. Mientras esperaba la respuesta, a Lala le pareció haber vuelto a Georgia a los difíciles días de la guerra. Las curiosas caras de los ociosos se convirtieron en las de los yanquis de guerrera azul y las muestras de latón de la tienda de bayonetas y sables. Sin embargo, a pesar de aquella impresión, tenía conciencia de los asombrados ojos de Vinnie y de voz, de la neblina que ascendía del río y de las distantes colinas azules de Arkansas, convertidas ahora, por obra de su imaginación, en rojas y siniestras. El mensajero inclinó la cabeza. Muy grave, señora, confesó a su pesar. Pero cuando nuestros carromatos abandonaron el territorio, estaba vivo.